Hola, hola. Hoy vamos a ver cómo importar información desde una tabla de Excel, desde bueno, no tiene que necesariamente ser una tabla, puede ser cualquier formato tabular que tengamos en un CSV, que tengamos en Excel, que tengamos en cualquier parte. Y con una salvedad, y es que vamos a poder importar datos de forma que no dependamos de una conexión directa hacia un archivo específico de Excel. Entonces no va a ser la típica conexión de vincular el Excel con nuestra aplicación en Power Apps, sino que va a ser que cualquier usuario que haga uso de la aplicación pueda copiar información desde Excel, pegarla en Power Apps y transformarla a un formato que podamos trabajar en Power Apps. Básicamente lo que tenemos es un archivo de Excel similar a este, con n cantidad de columnas, en este caso tenemos 4. La primera es el documento. Como verán, esto no es una tabla oficialmente de Excel, no está en formato tabular, es simplemente eh, información en sus columnas y con sus filas. Tenemos en la primera columna el documento, en la segunda un nombre, apellidos y una calificación que va de 0 a 1 como un porcentaje. Puede ser cualquier tipo de información, puede ser cualquier cantidad de líneas, en este caso tenemos 34, pero supongamos un ejemplo donde haya que hacer esto que vamos a hacer con una gran cantidad de líneas. Entonces básicamente lo que queremos lograr es que el usuario pueda seleccionar esta información, vamos a obviar únicamente la primera línea, el usuario va a ir a su Power App, simplemente pegar sin hacer nada más, le damos transformar y ya vamos a poder utilizar esta información dentro de una colección que ya vamos a poder trabajar directamente desde Power Apps y ya hacer todo lo que sabemos que se puede hacer con las colecciones dentro de esta aplicación. Entonces, primero para validar que es 100% dinámico, voy a eliminar nuevamente la colección y voy a cambiar el primer valor de punto 7 a punto 5. Simplemente lo copio, voy a copiar solamente esa fila, la voy a pegar, transformar y como verán se importa la información que necesitemos para ya poder trabajarla, hacer un patch hacia una lista de SharePoint, hacia una base SQL o hacia lo que necesitemos hacer. Y también vamos a agregar una funcionalidad que me parece importante y es poder agregar líneas de forma manual. Entonces verán que si las importo desde, desde el cuadro de texto, hay una característica que se llama método que dice importado Excel y si la agrego con este botón se llama agregado manualmente, como para diferenciar desde dónde fue agregada la información y obviamente podremos ya después eliminar cualquier fila que no necesitemos. Vamos entonces a crear una nueva pantalla para esto. Como notarán en mis videos, yo trabajo todo el navegador en inglés, por eso los únicos cambios son que en vez de utilizar punto y coma para separar los parámetros en las fórmulas, utilizo solamente coma y en vez de separar con doble punto y coma entre las distintas funciones, separo solamente con un punto y coma, pero es lo único que varía. Entonces tenemos una nueva función, simplemente para ahorrar tiempo voy a copiar estos elementos desde acá. Y tengo acá, esto es simplemente un campo de texto que tenemos que tener presente. Pues por defecto no le pongo nada si necesito, simplemente le pongo aquí un aviso que se va a pegar cada línea del Excel. Puedo o no, ya podría capacitar al usuario para que no diligencie o no copie y pegue el título de las columnas, aunque por formulación también podría quitar esa primera línea, pero pues no lo hicimos en el video. Y acá lo único que tengo presente es que lo pongo en modo multilínea, a diferencia de una sola línea, va a ser multilínea porque allí es donde vamos a pegar pues toda la información proveniente desde el Excel. Vamos a poner un botón, ese botón va a ser el que nos va a permitir importar o transformar la información que estemos pegando en el cuadro de texto. Y en ese botón lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer un loop, vamos a hacer
una secuencia, que para eso pues ya sabemos, utilizamos la función for all, que es para todos los elementos dentro de una fuente, una colección, cualquier data que estemos trabajando, vamos a hacerle algo a cada uno de esos elementos que componen esa colección. En primer lugar, ¿qué necesitamos? Entonces vamos a hacer un split de toda la información. Cuando nosotros pegamos información desde Excel, voy nuevamente a copiar simplemente el primer punto, la primera línea. La colección viene entre las distintas columnas, está separado por un tabulador, ¿sí? Que es muy distinto a los espacios que están dentro de la información. Voy a pegarle acá otro nombre con un espacio para que vean la diferencia. Entonces simplemente voy a copiar estas dos líneas, las voy a pegar acá. Esto es un espacio y esto es un tabulador, que ahorita vamos a ver cómo vamos a utilizar eso a nuestro favor para poder separar cada uno de estos elementos entre las líneas, y cada línea viene separado por un line break, por un quiebre de línea, ¿sí? Que también tiene su representación, que ya vamos a utilizar también para separar cada una de las líneas. Entonces, en primer lugar, vamos a separar, vamos a hacer un split de qué, de todo lo que esté en esta casilla, que la vamos a llamar texto importar. Vamos a separar todo lo que esté, todo el texto que esté dentro de esa casilla de texto. ¿Y qué separador vamos a utilizar? Vamos a utilizar un carácter, ¿sí?, cuyo código es el 10, que eso es que una quiebre de línea, o sea, cuando hacemos enter se nos genera una nueva línea. Ese es el carácter por el que necesitamos separar nuestra información. Entonces, con este split lo que estamos haciendo es que cada una de estas líneas que tengamos acá, si en este caso que tenemos dos líneas, entonces esta primera línea va a ser un primer elemento y la segunda línea va a ser otro elemento de ese arreglo que estamos haciendo con la función split. Sin embargo, todavía falta procesar cada uno de esos ítems, y para ello vamos a utilizar la función for all. Entonces ya le estamos diciendo, para todas las líneas vamos a hacer algo. Entonces ya vamos a hacer una segunda división, pues ya no utilizando el char 10, que es el quiebre de línea, sino el 9, que es el tabulador. Sin embargo, acá hay algo muy importante, y es que vamos a filtrar primero. Esto lo descubrimos porque, como notarán, al final siempre queda una línea vacía. Esta línea que no vemos, pero ahí está el indicador del texto titilando, eso es una línea adicional, entonces también nos la va a tomar, pero no la necesitamos. Entonces simplemente filtramos y le decimos que tome todo el arreglo que estamos generando, excepto donde el resultado del split sea distinto a vacío, ¿vale? Entonces con este filtro lo que vamos a hacer es generar una tabla con todas las líneas que tengamos de lo que pegamos desde Excel, pero menos la última o menos cualquiera que esté completamente vacía. Eso es muy importante. Esta fórmula que vamos a hacer no es a prueba, no hace una validación extensiva de cada una de las líneas, y por ello no tenemos que tener cuidado que toda la información siempre conserve las 4 columnas que vamos a necesitar. Una vez le decimos for all para todas las líneas, ¿qué necesitamos que haga? Entonces vamos a generar una nueva línea para facilidad en la lectura. Vamos a coleccionar, vamos a agregarle estas líneas a una colección. ¿Por qué no utilizo clear collect? Porque quizás vamos a importar texto de distintos Excel, de distintos CSV, vamos a agregar nuestras propias columnas. Entonces yo pusiera clear collect, me va a borrar todo lo anterior que hemos hecho, y no es lo que nos interesa, sino que simplemente lo que esté allí se agrega a la colección. Esta colección la hemos llamado
call, la vamos a llamar call items 2 para que se me diferencie de la primera que tenemos en la pantalla anterior. Y acá simplemente abro corchetes y empiezo a ingresar cada uno de los métodos que utilizamos, cada uno de los parámetros que necesitamos. Entonces yo el primero lo llamo method, como de método de importación, y lo voy a colocar directo aquí, hardcoded, o sea que no va a ser variable, sino que va a estar directamente plasmado en la aplicación. Entonces lo voy a llamar importado desde Excel. Eso no va a ser variable. Luego tenemos documento. Entonces documento es la primera columna, recuerden, de nuestro archivo de Excel, la primera columna que tenemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la función first, que nos va a seleccionar el primer elemento. ¿De qué? Vamos a crear otro arreglo. Aquí ya estamos trabajando, recuerden, con la primera línea, ¿sí? Con esta primera línea que ingresamos. Entonces vamos a separar esta primera línea también en un arreglo. Entonces para eso utilizamos nuevamente split, utilizamos result, que va a ser como tal el ítem de la iteración que estamos trabajando en ese for all, y lo vamos a separar por el carácter 9, que es el tabulador. Entonces allí ya se nos va a generar nuevamente un arreglo basado en eso. Cerramos el split, cerramos el first, y no es suficiente porque si seleccionamos esto verán que esto va a formar como tal un ítem, un registro, y no necesitamos esto, sino que necesitamos un valor, un texto, porque esto va a ser un texto. Entonces damos result. Entonces de esa forma ya tenemos nuestro segundo elemento. Vamos a cerrar corchetes, cerrar paréntesis. Aquí cerramos el paréntesis del for all y vamos a ver qué sucede. Entonces esta galería, simplemente galería video, no va a ser del callItems 1, sino del callItems 2 que acabamos de crear. Obviamente nos muestra una cantidad de errores porque muchas cosas no existen. Y vamos a poner el documento. Primero vamos a poner el método, ese sí no nos muestra error, está bien. Y el documento lo tenemos acá. ¿Qué es lo que sucede? Documento es un campo numérico. Como verán, este text input es numérico, entonces por eso nos muestra este error. Tenemos que cambiar algo en nuestra fórmula y decirle que documento no va a ser simplemente el first, sino que va a ser el value, o sea, el valor numérico de eso que encuentre. Entonces para eso cerramos otra vez paréntesis. Perdón, era antes acá del result, cerramos acá y ya vamos a tener el valor de este resultado que nos va a encontrar. Le damos importar y vamos a ver que se nos importan los métodos importados de Excel y los documentos. Ahora, siguiendo esta misma lógica, voy a llevar esto al final. Para el nombre y el apellido, lo que vamos a hacer es, tenemos que vamos a agregarle a nuestra colección la columna nombre y de dónde va a venir. Entonces, vamos a seleccionar, esto no varía, va a ser el split que viene hasta acá. Sin embargo, de este split vamos a seleccionar las primeras dos columnas. Entonces vamos a seleccionar first n, que es una fórmula que nos da las primeras n elementos de este arreglo, y le decimos las primeras dos. Las primeras dos de este arreglo. Pero él nos va a traer un arreglo compuesto por esas dos primeras columnas. Entonces necesitamos la última de esas dos columnas y de eso el result.
resultado. Vamos a ver, le damos importar y ya nos traen los nombres. Como verán, Juan Carlos, a pesar de tener un espacio, nos lo toma completo, como está en nuestro Excel, porque estamos separando por el carácter con código 9, que es el tabulador, y no por el espacio. Por eso lo podemos hacer sin inconvenientes. Entonces, nuevamente, para explicar esta fórmula, estamos separando esta línea que está compuesta por documento, nombre, apellidos y calificación. Estamos seleccionando las dos primeras, que son estas dos, y de ellas estamos seleccionando la última, que es esta. Entonces por eso nos da Juan Carlos. Para la siguiente seleccionaremos las tres primeras y la última de esas tres primeras. Y para la última hay una función que se llama last y simplemente lo hacemos de forma más sencilla. Entonces voy a copiar para apellido. Es la última de las primeras n, las primeras tres. Y para calificación es el valor, porque también es numérico, de las últimas 4. Aquí podríamos obviar estas first n porque en realidad es la última columna. Entonces podríamos seleccionar que simplemente es la última de la colección. Damos importar y como verán ya tenemos importados los nombres, los apellidos, los documentos y la calificación. En esta galería no he puesto simplemente textos fijos, sino que yo deseo, en caso que requiramos hacer una modificación, poder hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos dentro del ítem de la galería entradas de texto. Por defecto le colocamos thisItem.nombre, que es la característica que le dimos en la colección cuando lo importamos. Y un truco es onChange, en la acción onChange, o sea, cuando cambiemos ese ítem, simplemente le damos que haga un patch al callItems, aquí está malo, es callItems2 de este ítem, en donde nombre es self.text, que self es para autorreferenciar la entrada de texto sobre la que estamos trabajando. Entonces aquí podemos cambiar todos los exchange, simplemente porque cambié de colección. Y aquí le agregamos value, porque recuerden que es un número. Y en calificación, lo único adicional que se hizo fue, como estamos trabajando de 0 a 1, lo dividimos por 100 y en la propiedad por defecto le estamos diciendo que nos muestre con dos signos decimales siempre y con el símbolo de porcentaje al finalizar y lo estamos multiplicando por 100, simplemente para facilitar al usuario que lo pueda ver. Entonces vamos a poner simplemente una galería rápida con la colección de ítems 2. Entonces simplemente al ponerle un nombre aquí, Juan Felipe, vamos a ver que aquí nos cambia, porque le hicimos patch a la colección. Y en los apellidos le puedo cambiar también a otro apellido distinto y nos va a cambiar en la colección. Y lo mismo para el documento. Los otros botones que teníamos acá, pues este sí es muy simple, es simplemente agregar, darle coleccionar a la colección ítems 2 en el caso de la otra ventana y agregamos simplemente un contenido vacío. Cuando es numérico ponemos un 0, cuando es texto ponemos los dos comillas vacías y el método le decimos agregado manualmente y eso nos permite diferenciar entre lo que es agregado desde Excel y lo que es agregado manualmente. Este botón de acá es simplemente remover, eso no varía y con este hacemos un clear de toda la colección para eliminar todo lo que haya allí. Por último, para que esto quede bien, deberíamos borrar nuevamente el texto.
le vamos a dar format o remover y le doy resetear el text importar y vamos a ver cómo funciona. Vamos a agregar, no importa si están con formatos, colores, bordes, eso es indiferente para la aplicación. Simplemente lo voy a agregar y los voy a agregar estas otras varias veces. Vean que funcionan con mucha información. Le doy importar y aquí vamos a ver todos los que nos ha agregado y nos borró automáticamente este campo para agregar más. Y aquí ya podremos hacer las modificaciones que necesitemos y ya trabajar con esa colección y llevarla a cualquier otra aplicación que requiramos. Espero que haya sido de utilidad y recuerden que estamos siempre para servirles.